Diputados y diputadas que el día de hoy dieron su voto en abstención, 25 diputados que no están en contra de lo que dispone Palacio de Gobierno, quitarme la Comisión de Hacienda del Estado, se abstuvieron, no están en contra, sino que esos 25 diputados, que además es mayoría en esta Cámara, lo que están a favor es de la legalidad, del orden financiero y del cambio de modelo político que impera en Veracruz, que todavía es presidencialista, omnipotente y poco parlamentario. Por eso les agradezco a mis compañeros diputados y diputadas. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, fracción 9ª del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, en nombre de los que suscriben integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, de esta 64ª legislativa del Honorable Congreso, me permito presentar el siguiente proyecto de punto de acuerdo y que además es motivo de la molestia del gobernador del Estado. Exposición de motivos. Al entrar en funciones esta 64ª legislatura, conformada como la más plural de la que se tenga conocimiento, con 5 grupos legislativos que reúnen la representación popular ante esta soberanía, se vislumbraron cambios de la forma de interactuar con el Poder Ejecutivo. Ambos poderes se han pronunciado principalmente por el respeto al equilibrio que debe existir entre ellos, a incrementar el diálogo democrático para mejor forma de tomar decisiones en beneficio de los veracruzanos y las veracruzanas, reivindicando la transparencia en las adecuaciones, combatiendo frontalmente la opacidad practicada a ultranza en todos los actos de gobierno que nos han antecedido, para así erradicar uno de los vicios en política que impiden conocer la realidad del uso, aplicación y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, entre otras cosas. La rendición de cuentas para la administración pública es el mejor eje rector de la actuación del servicio público, además del cumplimiento que las leyes exigen en todos los demás aspectos. Pero la rendición de cuentas implica a estas alturas un compromiso ético que es necesario para poder recuperar paulatinamente la confianza de los ciudadanos en los servidores públicos, en los políticos que toman decisiones por millones de personas. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo actúan sus gobernantes. Cuando se recibió por esta legislatura la iniciativa de ley de ingresos y proyecto de decreto de presupuesto de egresos para el año 2017 del Gobierno del Estado, se hizo dentro de este marco de colaboración que habría a partir de entonces con el Poder Ejecutivo, y se convirtió, porque aún seguimos discutiendo sobre el tema, en el principal objetivo, la transparencia de la actual administración. Cuando el Ejecutivo Estatal conoció de los proyectos de ley de ingresos y del presupuesto de egresos, los cuestionó puntualmente. Comenzó con lo mismo expuesto desde el primer día que asumió el cargo. Incluso el 12 de diciembre del año pasado declaró una emergencia financiera por el total desequilibrio de las finanzas públicas. En tanto, si bien el responsable de haber presentado los proyectos de ley de ingresos y presupuestos de egresos no fue nuestro actual gobernador, y así lo expuso públicamente en su comparecencia ante este Congreso, sí pudo haber presentado propuestas de adición o modificación más significativas ante esta legislatura para corregir lo que ahora se sigue discutiendo a estas alturas. Finalmente, a 2 días antes de que se aprobara el presupuesto del Gobierno del Estado, su titular se presenta el 28 de diciembre, día representativo, ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para contribuir al análisis del proyecto de presupuesto, destacando que, así lo dijo,
Es de la mayor relevancia para Veracruz que los poderes no solo puedan comunicarse de manera civilizada y democrática, sino que el Poder Ejecutivo se nutra de los conocimientos, de la experiencia, de las opiniones de los integrantes del Poder Legislativo. En esa ocasión, el jefe del Ejecutivo Estatal expuso de forma suficiente el panorama financiero que enfrenta el gobierno del Estado, sus causas y consecuencias, y declaró como su primera observación que el presupuesto presentado por la administración anterior, también así lo dijo textualmente, no estaba alineado con el Plan Veracruzano de Desarrollo, toda vez que el plan fue aprobado después de que el presupuesto fue presentado a consideración de este Congreso. Asimismo, señaló el gobernador en su exposición que en su opinión, de aprobarse el presupuesto anterior, el Congreso estaría autorizando implícitamente que se usen recursos federales etiquetados para pagar gasto operativo del Estado y con ello regresar a la práctica malsana que le causó tanto daño a Veracruz, conocida como la licuadora. Y por ello, el gobierno del Estado dijo también, no caerá en prácticas ilegales ni le solicitará al Congreso del Estado que apruebe un presupuesto que induce. Por el contrario, queremos a partir de este día, a partir de este momento, iniciar un diálogo con los integrantes del Congreso para replantear el fondo del presupuesto de egresos. Él fue el que nos planteó que pudiéramos modificar el presupuesto anterior. También en esa ocasión que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación se permitiera al gobierno del Estado enviar un alcance a los proyectos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que permitiera equilibrar el presupuesto de egresos a la situación del Estado real, garantizar la aplicación del ingreso etiquetado al gasto público etiquetado, es decir, que lo que se etiquetara se pudiera gastar. Y que por lo anterior se agregara un artículo transitorio al decreto de presupuesto de egresos. Así lo dijo, que permita al gobierno del Estado en un plazo que no exceda de 90 días, y esto es importante, 90 días que se vencieron en marzo, para presentar la distribución por objeto del gasto y su clasificación económica a detalle, los cuales deberían precisar el ajuste al gasto que se aplicaría en el ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de poder lograr en esos meses el equilibrio de las finanzas públicas que tanto nos preocupan a todos. Como resultado de este acercamiento entre el Poder Legislativo y el jefe del Ejecutivo Estatal, este hizo llegar a la legislatura un documento con sus propuestas que hemos resumido y que señalan lo siguiente. El Poder Ejecutivo, en un plazo que no excederá de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá presentar a este Congreso del Estado una propuesta de ajuste a la Ley de Ingresos y al presupuesto de egresos para el ejercicio 2017, con la finalidad de incorporar en su cuerpo normativo las previsiones que resulten necesarias para cumplir con los siguientes propósitos: contar con una previsión más real del ingreso que perciba el Estado, así como establecer una nueva distribución de los recursos asignados a cada una de las unidades presupuestales consignadas en el presente decreto, que permita sentar las bases para subsanar el déficit estructural del presupuesto y que resulte congruente con la realidad económica que enfrenta la hacienda pública estatal, que hace necesaria la aplicación de una estricta política de reducción del gasto corriente y al mismo tiempo garantice el cumplimiento de los principios de honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público en los términos que establece la Ley de Disciplina Financiera. Que, en concordancia con el gobernador del Estado, el Pleno del Congreso aprobó dicha propuesta, asimismo de la Comisión de Hacienda del Estado, para que dentro de ese mismo artículo transitorio se incluyera que los organismos y dependencias del Poder Ejecutivo presentaran dentro de un lapso de 90 días a partir de la aprobación del presupuesto de egresos ante la Comisión Permanente de Hacienda y comisiones de la materia un informe detallado de las previsiones
para reducir el gasto corriente, que de igual manera, a propuesta del Ejecutivo, el decreto de presupuestos de egresos incluyó un anexo B, donde se presentó una clasificación administrativa por un monto no mayor a 102,000 millones de pesos, más de diferencia en comparación con el presupuesto presentado originalmente. Al término de los 90 días que fue fijado por estos artículos transitorios, el pasado último del mes de marzo, el jefe del Ejecutivo Estatal remite a esta legislatura, el día 30 de marzo de esta anualidad, un documento que consta de 3 páginas, 3 ridículas páginas, en lo cual hace diversas precisiones, refiriéndose nuevamente a situaciones como el obvio carácter deficitario del presupuesto aprobado, de la situación de emergencia financiera con lo que asumió la administración del gobierno del Estado, de la asignación insuficiente de presupuesto a diversas dependencias para cubrir sus necesidades reales y de pago a la nómina de los casos de los sectores de salud y educativo. Señala que la reestructuración de la deuda pública podría demorar más de 6 meses debido al retraso con que fue aprobada, echándole nuevamente la culpa al Congreso. Y derivado de ello, poder cuantificar, una vez realizadas las negociaciones correspondientes, la disminución de las retenciones de las participaciones federales. Pero no obstante, todo ello, a pesar de ello, declara tajantemente el Ejecutivo del Estado. Y esto es importante porque él dijo que se autorizaba el presupuesto anterior, se activaba inmediatamente la licuadora. Dijo en su documento: aplicará la ley de ingresos y el decreto de presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del Estado del 2017. Es decir, estamos trabajando con el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos y presupuesto de egresos de Flavino Ríos Alvarado, reiterando que existe un déficit presupuestal y que durante el año, esto también es curioso, durante el año ahí nos informará de los ajustes que realizará, como si este poder soberano no tuviera mecanismos de control y de fiscalización y burlando la transparencia de la cual enarbola el Ejecutivo. Asimismo, en ese mismo escrito, el Ejecutivo Estatal hace referencia a diversas acciones que ha realizado para el saneamiento de las finanzas gubernamentales, entre ellas el proceso de reestructuración de la deuda pública, pero a excepción de esa mención a la reestructura, de la cual no tenemos todavía ninguna información a detalle de cómo va su proceso, solo enuncia diversas acciones que no reflejan ninguna cuantificación de su aplicación. Por lo tanto, en respuesta a esta Comisión de Hacienda del Estado, remite al ciudadano gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, un acuerdo de comisión en el que se hace referencia de lo hasta aquí expuesto, señalándole el incumplimiento de lo que establece el quinto transitorio del decreto del presupuesto de egresos 2017. Quiero decirles que ese documento, ese acuerdo, nunca fue contestado por el gobernador, fue ignorado, y a pesar de reiteradas y repetidas conferencias de prensa y exhortos de los integrantes de la comisión, a la fecha no ha cumplido con la ley el señor gobernador del Estado. Aquí vuelvo a recordar sus palabras textualmente que dijo cuando se aprobó el presupuesto. El Congreso estaría autorizado implícitamente si el Congreso autorizaba el presupuesto anterior, implícitamente autorizaría que se estuvieran usando recursos federales etiquetados para pagar gasto operativo del Estado y con ello regresar a la práctica malsana que le ha causado tanto daño a Veracruz, conocida como la licuadora. ¿Será que a estas alturas, en 6 meses, vaticinio del gobernador, habría que preguntarle a la Secretaría de Finanzas si ya se activó la licuadora? El motivo y fundamento de presentar este anteproyecto de punto de acuerdo es porque en el acuerdo de comisión enviado el pasado 1 de mayo del año en curso, el señor gobernador se fijó un plazo de 15 días naturales
para presentar a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la información señalada en la resolución, información que hasta la fecha no ha sido presentada por el jefe del Ejecutivo. Hemos señalado el nuevo equilibrio de poderes en nuestro Estado, la discusión del diálogo fructífero, comentando el ámbito de las atribuciones de ambos poderes, y ahora vemos que no ha sido cumplido como se había expresado inicialmente. La Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 2017 fue aprobado en condiciones que hemos descrito y que, como todos conocen ampliamente, sabiendo que es una realidad inobjetable su carácter deficitario, se debe a que, además de los actos de corrupción por desvío de recursos o probables desfalcos que se hayan cometido al erario, el Gobierno del Estado gasta más de lo que tiene de ingresos. La cifra de este déficit se ha reiterado en alrededor de 20,000 millones de pesos. Por ello, sustancialmente, se propone que se ajuste a la realidad. La exigencia que ahora la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios es la reducción del gasto corriente, la reestructuración de la deuda, la revisión del pasivo que se ha venido arrastrando por años y otras medidas de reordenamiento administrativo, como evidentemente son la erradicación de muchas prácticas irregulares, el uso, aplicación y destino de los recursos públicos. Ante este panorama y ante la necesidad de instaurar las medidas correctivas en un balance presupuestario negativo, el Poder Legislativo, en el uso de sus atribuciones que la ley le confiere, aprobó el presupuesto de egresos con la inclusión propuesta por el titular del Ejecutivo en el sentido de hacer una modificación sustancial a este presupuesto, precisamente para empezar a equilibrar ese déficit de las finanzas del gobierno estatal, con medidas muy concretas, cuantificables y a detalle. Si bien, una vez aprobado el presupuesto de egresos, la responsabilidad y la atribución dentro del marco de la ley es facultad del Ejecutivo Estatal ejercerlo, en la mejor manera la inclusión de ese quinto transitorio al decreto del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 2017 le devuelve la atribución constitucional al Poder Legislativo para revisar, modificar y en su caso aprobar o rechazar esa modificación, ajustes u observaciones a las que se comprometió a hacer llegar en un plazo señalado el gobernador del Estado. Condición que no se cumplió porque simplemente enumeró en una respuesta de acciones, pero ningún análisis e información cuantitativa para probar qué y cómo se están corrigiendo los ajustes presupuestales a las entidades, dependencias y organismos autónomos de la administración pública. Insisto, de acuerdo con lo que se describe en el texto del artículo quinto transitorio multicitado, la población y este Poder Legislativo necesitan conocer datos sustantivos y no generalidades de las acciones dichas por el titular del Ejecutivo y propuestas ante esta legislatura. Este poder soberano ha sido rebasado por el Ejecutivo. De manera directa, falta información para conocer de los ajustes presupuestales o asignaciones reales que se están destinando al organismo público local electoral, OPLE, que por cierto hay un resolutivo de la Sala Superior y que también no ha sido acatado por parte de esta soberanía y por la omisión del Poder Ejecutivo. A la Fiscalía General del Estado, no sabemos cómo se le están administrando los recursos, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la Universidad Veracruzana. Todos ellos no se conoce cómo se han hecho sus ajustes a sus techos financieros del gasto, ni cómo se le están administrando los recursos. En particular, el OPLE sigue cuestionando por qué no se le ha asignado su verdadero presupuesto. Es necesario conocer documentalmente el déficit que refleja actualmente la comparación de los ingresos con los egresos reales del gobierno del Estado, desglosados por rubros específicos. Con la venia de todos los presentes, me permito pasar un video en las pantallas para que vean que esto no es un invento. Es un asunto que el Ejecutivo se comprometió en diciembre y que hasta la fecha no se ha cumplido. Adelante con el video. La posibilidad
seguridad jurídica que tiene el Congreso de modificar el presupuesto de egresos, yo sostengo desde el Ejecutivo que sí tiene esa facultad. Tiene la facultad de hacerlo siempre y cuando el objetivo que se busca, el objetivo que pretende el Congreso lograr, por los objetivos sean dos. Por una parte, alinear el presupuesto al plan veracruzano de desarrollo, para que las prioridades del plan estén en el presupuesto también, porque es el presupuesto el instrumento para llevar a la realidad los postulados de ese plan de desarrollo. Y segundo, las diputadas y diputados tienen la obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución, y en la Constitución se establece con toda claridad que una de las responsabilidades que tenemos los servidores públicos es lograr que Veracruz viva de otra manera, que Veracruz viva en condiciones de estabilidad, de paz social, y para ello se requiere un presupuesto que sea un presupuesto equilibrado, un presupuesto que tenga un fondeo de recursos perfectamente definido, un presupuesto que mantenga el equilibrio de las finanzas públicas, es decir, no es un simple acto de aprobación. Sería muy grave que el Ejecutivo enviara un documento para que lo rechace o lo apruebe el Congreso al 100%. El Congreso tiene la facultad de modificar el presupuesto, como tiene la facultad de modificar cualquier otra iniciativa que el Ejecutivo mande. Y eso está establecido igual en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados Federales. Mi criterio entonces es que sí tienen ustedes la facultad de hacerlo. En cuanto a la facultad que tengo como gobernador del Estado de presentar un alcance a esta iniciativa, yo le diría que no tengo una facultad expresa en la Constitución, y usted como buen constitucionalista me respondería que los servidores públicos solo podemos hacer aquello que la Constitución expresamente señala. Pero entonces yo le respondería que como gobernador del Estado, responsable de la conducción del Poder Ejecutivo, lo que enviaría no es una iniciativa de nuevo presupuesto, sino una serie de comentarios al presupuesto de egresos, y en su caso esos comentarios podrían ser valorados por las comisiones y por el Pleno, y si son dignos de reconocerse y de incluirse, se incluirían, y si no, no se incluyen. No es una nueva iniciativa, probablemente de manera no adecuada le denominamos alcance, pero en todo caso son comentarios al presupuesto y una propuesta de un artículo transitorio que nos permita, y esto es lo que planteamos al Congreso, darnos un plazo de 3 meses para hacer los ajustes que ya mencionamos, renegociar deuda, aportar servicios personales y arrancar el año con topes presupuestarios por dependencias, con textos presupuestarios ya ajustados. Y nuestro compromiso con el Congreso sería irle informando paulatinamente conforme se vayan desarrollando estas actividades. Si renegociamos deuda, obviamente tendremos que venir al Congreso a pedir autorización y le vamos a informar al Congreso. Los ajustes que hagamos en gasto corriente se los vamos a informar al Congreso, y en 3 meses tendríamos un presupuesto al 100%. En 3 meses tendríamos un presupuesto al 100%. En 3 meses tendríamos un presupuesto que de acuerdo a lo que probamos en esto que acabamos de escuchar resume lo que acabo de exponer. El gobernador no ha cumplido con la ley y él no lo vino a exponer. Nadie le está poniendo una camisa de fuerza, y por eso hoy algunos diputados votaron para quitarme la Comisión de Hacienda del Estado, porque estoy cumpliendo con lo que mandata la Constitución y para lo cual fui mandatado por mi partido como diputado plurinominal. También expresó lo siguiente, pongan el otro video, por favor. Diputado, le recuerdo que aprobamos el 6 de febrero y son 10 minutos para el proyecto. ¿Perdón? ¿Está usted haciendo uso de la voz, mi participación? Señor, le estoy señalando un artículo aprobado por nosotros donde cada diputado tiene 10 minutos para presentar un anteproyecto. Lleva usted 22 Esta soberanía minutos. tiene 6 meses esperando el presupuesto. Yo no espero que la presidenta no nos pueda conceder unos minutos para escuchar el incumplimiento del gobernador. Por favor, el video.
Estado, y que en todo caso, si las que el Ejecutivo plantea de la manera en que sea mejor desde el punto de vista constitucional y legal, si las que nosotros propongamos al Congreso, que el Congreso las considera pertinentes, con esas modificaciones se aprueben. Y si ustedes consideran que no son pertinentes, aprobar el presupuesto de la manera en que nos determine este Congreso. Seremos respetuosos, lo asumiremos, pero quisimos venir a expresar nuestra opinión. Termino, Presidenta, porque no he leído el anteproyecto en qué consiste, porque es lo que nos interesa a todos, fuera de las diferencias que pudiéramos tomar. El anteproyecto del punto de acuerdo para realizar un exhorto al ciudadano gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, en los términos siguientes. Primero, se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 3º transitorio de la Ley número 7 de ingresos y el artículo 5º transitorio del decreto número 8 de presupuesto de egresos, ambos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para ejercicio fiscal 2017 en los términos allí expresados de manera sustantiva y detallada. Segundo, se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal para que de igual manera presente un informe a detalle de todo lo relativo con la asignación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, llevado a cabo para dotar recursos al organismo público local electoral del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Universidad Veracruzana, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como el Instituto de Pensiones del Estado, señalando los ajustes efectuados y las administraciones mensuales entregadas a cada uno hasta la fecha por rubro, para que sean puestos a consideración de esta legislatura de acuerdo con las facultades constitucionales que posee para revisarlos, analizarlos y en su caso aprobar o modificar. Tercero, se exhorta al gobernador del Estado para que explique detalladamente las acciones que se están llevando a cabo para ajustar el presupuesto de egresos estatal con el Plan Veracruzano de Desarrollo, incluyendo el programa denominado Veracruz Comienza Contigo. Cuarto, se exhorta al gobernador del Estado para que presente de manera sustantiva y detallada por rubro los ingresos en comparación con los egresos que a la fecha tiene el gobierno del Estado, que muestran el déficit que presentan las finanzas estatales. Quinto, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que se presente a la brevedad toda la información requerida en este documento. Le agradezco su tolerancia, Presidente. Es cuanto. Gracias, diputado, por el respeto a nuestro reglamento. Se turna a la Junta de